Aunque se ha hablado de varios inocentes que han sido enviados por Donald Trump a El Salvador, como el exfutbolista Jersey Reyes Barrios o el maquillista Andy Hernández, de quienes ya hemos hablado aquí, hay cientos más que son claramente inocentes, pero el caso que está llevando a la temida crisis constitucional en los Estados Unidos es el de Kilmar Armando Ábrego García. Este residente legal en los Estados Unidos, casado con una mujer estadounidense y padre de hijos de nacionalidad estadounidense, fue detenido sin causa ni orden de arresto. Se le declaró miembro de la pandilla MS-13 y el 15 de marzo se le envió en el vuelo de las cadenas a El Salvador, en cuya cárcel del Secot está desde entonces. El 4 de abril, un juez de distrito de Maryland, donde él reside, ordenó que el gobierno de Donald Trump facilitara el regreso de Ábrego García a los Estados Unidos directamente, a más tardar a las 11:59 p.m. del lunes 7 de abril. Ese 7 de abril, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, apeló ante la Suprema Corte y esta, unánimemente, y pese a que incluye a 3 jueces nombrados por el propio Trump, refrendó la orden del juez de Maryland. Pero Trump no ha actuado. Y cuando se le preguntó a Nayib Bukele de visita en la Casa Blanca si devolvería a Ábrego, respondió que la pregunta era absurda. ¿Cómo puedo meter de contrabando a un terrorista en los Estados Unidos? Dijo, dictaminando de paso que el detenido es un terrorista, aunque nadie lo haya juzgado como tal. En su conversación, por cierto, Trump dijo que buscaba enviar a El Salvador a delincuentes ciudadanos estadounidenses. Bukele se ofreció a construir más megacárceles, diciendo que su país tenía espacio suficiente. Si el Ejecutivo estadounidense no cumple las órdenes de un poder judicial independiente, la crisis puede ser el tiro de gracia para el orden institucional y el Estado de Derecho en los Estados Unidos, con consecuencias totalmente impredecibles. Por otra parte, Donald Trump le presentó a la legendaria Universidad de Harvard, la más prestigiosa del país, más antigua que el propio país, una serie de exigencias. Entre ellas estaba que el propio Donald Trump fuera nombrado presidente de la universidad, que se redujera el poder de alumnos y profesores que el gobierno estadounidense considera que son más activistas que académicos, que se acabara con las políticas de diversidad, equidad e inclusión, como los entiende el gobierno de Estados Unidos, en la selección de sus alumnos y personal, que no se admita alumnos que sean, abre comillas, hostiles a los valores e instituciones estadounidenses, cierra comillas, sea lo que sea que signifique eso, y que se informe de toda infracción de conducta al gobierno. Además, exige diversidad de puntos de vista, algo que se ha interpretado como una forma de buscar obligar a la universidad a impartir creacionismo y visiones religiosas alternativas a la ciencia. No pasaron 72 horas antes de que Harvard, que es una universidad privada, rechazara todas las demandas de Trump, a lo que éste respondió congelando los más de $2,000 millones federales que recibe la universidad y anunciando que intentaría quitarle su exención de impuestos. No es casual que en 2021 el hoy vicepresidente J.D. Vance describiera a las universidades como el enemigo. Hace unas semanas, la también privada Universidad de Columbia cedió a las demandas de Donald Trump para poder mantener $400 millones de fondos federales que recibe. ¿Podrá Harvard soportar la retirada de fondos de Trump? Con una dotación de $53,200 millones de diversos donantes, la respuesta aún no es clara. Pero su capacidad de desarrollar investigaciones científicas como las que han distinguido a esta casa de estudios en el pasado se verá mermada, algo que también es grave pues se han suspendido igualmente numerosas investigaciones en las dependencias del gobierno de Trump, como el caso de los Institutos Nacionales de Salud, dependientes hoy del antivacunas Robert F. Kennedy Jr.